Nunca imaginé que tocar la puerta equivocada cambiaría mi vida. El millonario que me abrió, jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Mis manos temblaban mientras avanzaba en la calle oscura, el eco de mis zapatos resonaba contra el pavimento. La lluvia caía, pesada, como si el cielo también llorara mi destino. Todo se sentía helado, vacío. Esa tarde, mis problemas eran enormes. La casa llena de gritos y decepciones, los ojos cansados de mi madre, el silencio de mi padre al llegar de su trabajo. Cada día se sentía más pesado, más oscuro. La lucha por sobrevivir dejaba cicatrices invisibles, pero profundas. Mi corazón latía rápido, ansioso por un cambio. El sonido de la puerta al golpearse contra la pared fue como un trueno en el silencio. Me detuve frente a un gran edificio, altísimo, lleno de luces brillantes que parecían estar vivas. Sentí una atracción irresistible, como si esas luces me llamaran. Pero, en un impulso ciego, decidí golpear la puerta. No sabía lo que me esperaba, y ahí estaba él, un hombre de elegancia inquietante. Cabello negro, ojos intensos que parecían ver a través de mi alma, una sonrisa en sus labios que prometía secretos. «Estás perdida», dijo, su voz sonaba como un susurro pero tenía peso. Su mirada, envuelta en un misterio palpable, me hizo sentir como si estuviera en otro mundo. «Acércate», añadió, abriendo la puerta un poco más. ¿Podría ayudarme a salir de mi tormenta? ¿O estaba buscando algo más oscuro? Temblé. El aire estaba cargado de posibilidades y peligros. A medida que cruzaba el umbral, el olor a cuero y riqueza me envolvía. Era un laberinto de lujos y sombras. Pero una pregunta atormentaba mi mente: ¿quién era realmente este hombre? Sus ojos reflejaban tanto poder como vulnerabilidad, un abuso del destino que acechaba tras sus palabras. Algo me decía que mi vida nunca volvería a ser la misma después de ese encuentro. Una decisión estaba sobre la mesa, pero el eco de una vida anterior aún retumbaba en mis oídos, y justo cuando creía haber encontrado un camino, algo se rompió en el aire. Una carta, caída entre nuestros pies, con un nombre que no esperaba. Me detuve en seco. Las letras brillaban con una urgencia que atravesó el silencio. ¿Qué relación tenía esa carta con el misterio del hombre que tenía delante? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La carta, con su nombre garabateado en letras doradas, parecía flotar entre nosotros, suspendida en aquel instante tenso. ¿Mariana?, murmuró el hombre, como si pudiera leer mis pensamientos. El eco de su voz resonó en mi mente como un timbre que marcaba el inicio de algo que cambiaría mi vida. ¿Qué es esto? La pregunta salió de mis labios, temblorosa, mientras mi mano se extendía, casi por instinto, hacia el papel. Mis dedos rozaron la superficie lisa, y al hacerlo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La conexión era instantánea, como si el nombre estuviese atado a un recuerdo lejano, a un secreto escondido en alguna esquina oscura de mi memoria. Es solo un recordatorio de que el pasado siempre está presente, respondió él, mientras su mirada se desvió hacia la ventana, como si las luces de la ciudad pudieran ofrecerle respuestas. Viendo su perfil iluminado, comprendí que el misterio del hombre había crecido a pasos agigantados, volviéndose aún más inquietante. No sabía si él era la tormenta o el refugio del cual tanto anhelaba escapar. ¿La conoces?, pregunté, sintiendo cómo la incredulidad se transformaba en una curiosidad voraz. Mi mente comenzaba a hacer conexiones.
Tal vez esa carta contenía la clave para entender todo lo que estaba sucediendo. Con un suspiro que parecía nacer de un lugar profundo, él se giró hacia mí. Mariana fue alguien muy importante en mi vida y también en la de otros. La forma en que pronunció su nombre, casi con reverencia, despertó una chispa de algo: vulnerabilidad, tristeza, anhelos perdidos. Mis preguntas, que no hacían más que agolparse, se quedaron atrapadas en el aire, y en su lugar, una sensación de compasión empezó a crecer en mí. ¿Y qué pasó con ella? Mi voz fue más suave, con un hilo de esperanza, como si las palabras pudieran abrir una puerta que llevaba a verdades ocultas. ¿Acaso este hombre también había sufrido pérdidas? Quería entender cómo habíamos llegado a este punto, los caminos que nos habían traído hasta aquí, a esta intersección en la vida. Él cerró los ojos por un instante y sonrió con melancolía. Mariana tenía sueños, ambiciones, pero en un giro trágico del destino, todo se desvaneció. Su tono era casi como si hablara de una parte de sí mismo que había quedado enterrada por el tiempo. Su historia parecía ser un eco de mis propias luchas, revelando que incluso en el lujo, la traición y el dolor podían acechar. ¿Estás buscando venganza o redención? Mis palabras cortaron el aire tenso entre nosotros, mientras lo observaba detenidamente, intentando descubrir sus verdaderas intenciones. La revelación de la carta lo había humanizado ante mis ojos, transformando la figura de un hombre poderoso en alguien herido. Quizás ambas, contestó con un matiz de tristeza en su voz, y aunque sus palabras estaban cargadas de oscuridad, también encontré un atisbo de esperanza. Tal vez, juntos, podríamos enfrentarnos a nuestros demonios. Mientras la conversación se transformaba, la tensión en el ambiente empezó a cambiar. Por primera vez, sentí que la tormenta que había acechado mi vida podía disiparse, dejando espacio para algo nuevo. Aún así, el nombre de Mariana aún pesaba como un lastre sobre mis hombros, enredando nuestro destino en una red de misterios y secretos. No sabía lo que me esperaba, pero en mi interior, una llama de determinación comenzaba a arder. Quizás esta era la oportunidad de cambiar no solo mi vida, sino también la de él. Mientras hablábamos, sentía que estábamos forjando un vínculo más allá de nuestras cicatrices, pero justo cuando comenzaba a visualizar un futuro diferente, el sonido de un teléfono interrumpió el momento, vibrando con urgencia en el silencio. La expresión en su rostro cambió al instante, volviéndose fría y distante. «Debo contestar», dijo, su tono ya no tenía la calidez que me había atraído. Se alejó hacia el otro extremo de la habitación, y por un instante, la conexión que habíamos empezado a construir se desvaneció en el aire helado. Mientras lo observaba, una preocupación creció en mi pecho. ¿Qué sombra se cernía sobre él? ¿A qué se enfrentaba ahora? La puerta a lo desconocido se abría aún más, y yo estaba lista para cruzarla de nuevo, pero ¿acaso esta vez estaba equipada para lo que había más allá? El peso del misterio me aplastaba, y mientras él conversaba, no pude evitar sentir que un giro devastador del destino se acercaba, uno que podría romper la frágil conexión que habíamos comenzado a construir. Fue solo un susurro, pero el sonido de sus palabras hizo que mi corazón se detuviera por un instante. No podemos seguir así. Hay cosas que no puedes entender. La frialdad en su voz era como un iceberg hundiéndose en mis esperanzas. Me quedé en la penumbra de la habitación, sintiendo que el aire se volvía denso y pesado. La incertidumbre me envolvía, su llamada parecía separar nuestros mundos, precisamente cuando comenzaba a entrever la posibilidad de un futuro diferente. Observé cómo su rostro se transformaba, y en su mirada se reflejaba una lucha interna. Un doble juego entre querer abrirse a mí y, al mismo tiempo, protegerse. Sentía una conexión tan vívida, y sin embargo, en ese momento, estaba implícitamente pidiendo que diera un paso atrás. Dudé. Quería acercarme, cruzar ese espacio entre nosotros que parecía crecer con cada segundo. Pero la tensión que emanaba de su figura me detenía. En el fondo deseaba que la conversación sobre Mariana no se acabara, que sus palabras me llevaran más allá del misterio que lo envolvía. Finalmente, terminó la llamada y volvió a mi lado, con un destello de frustración aún visible en sus ojos.
Lo siento, dijo, su voz apenas un hilo. No era el momento adecuado para hablar de esto. Hay más en juego de lo que te imaginas. Lo sé, respondí, intentando mostrarle que no estaba lejos de entender. Pero me estás dejando fuera, y no quiero ser solo una espectadora en esto. En mis palabras estaba toda la incertidumbre de lo que había vivido. Si él contenía secretos, quería ser parte de la lucha, porque también tenía los míos. Un silencio denso se instaló entre nosotros, y me enfrenté a la realidad que se cernía sobre nuestra frágil conexión. Ni siquiera sabía cuánto estaba dispuesto a compartir. Pero, para mi sorpresa, su mirada se suavizó. Era como si un leve rayo de luz se filtrara a través de las nubes oscuras que nos rodeaban. Te prometí que te diría la verdad, y lo haré. Pero no ahora, no de esta manera, admitió. Su sinceridad, aunque inacabada, hizo que mi corazón palpitara de manera diferente. Había en él una mezcla de dolor y deseo de redención que me resonaba profundamente. Mariana no solo era una amiga, fue quien unió a todos nosotros en una serie de decisiones mal tomadas. Y esas decisiones todavía tienen consecuencias. Su confesión dejó un rastro de inquietud, revelando que el vínculo entre Mariana y nosotros no era solo emocional, sino también un enredo de conflictos que aún pesaban. Seamos honestos. Hay algo más entre nosotros además de la historia de Mariana, ¿no es así? La pregunta se deslizó de mis labios antes de que pudiera detenerme. La vulnerabilidad de ambos comenzaba a tender puentes entre nuestras historias, un titubeo. Luego, una respuesta que no había anticipado. Sí, pero hay camino por recorrer antes de que podamos navegar en esto. Su voz tembló con una sinceridad innegable, y en ese momento, el hilo que nos humanizaba se volvió más robusto. Podía sentir que la distancia se acortaba, pero una sombra aún permanecía entre nosotros. El teléfono de nuevo interrumpió el momento, y sus ojos se abrirían como si una tormenta nueva acechara entre las sombras. Debo atender esto, es importante, dijo, y el tormento en su voz me dio a entender que quizás se trataba de algo más que simple trabajo. No solo era un obstáculo para nuestra conexión, era un recordatorio de que todo giro en la vida puede cambiarlo todo en un instante. Mientras se alejaba para contestar, miré por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban con un brillo artificial, y en ese manto de neón, me perdí en mis pensamientos. ¿Dónde se estacionaría nuestra historia en medio de todo esto? Mientras lidiábamos con el pasado de Mariana, podía sentir el peso del futuro presionando sobre mí. Cuando regresó, su semblante estaba distorsionado. No puedo permanecer más tiempo aquí, lanzó, y el eco de su voz era el susurro de un ser que corría hacia la tragedia. Han encontrado mi ubicación, y no puedo arrastrarte a este juego. El giro de sus palabras me paralizó. Estaba justo al borde de descubrir una nueva vida, un nuevo futuro, y ahora la sombra de la amenaza lo alejaba. Olvidé mis propias batallas por un momento, y todo lo que había querido era un pedazo de su mundo, pero ahora él trataba de protegerme de lo que parecía inevitable. ¿A dónde vas? La pregunta brotó de mis labios antes de que la lógica pudiera detenerme. Sabía que tras esa huida se avecinaban peligros que no podía comprender del todo, pero mi instinto gritaba que no podía dejarlo ir así. Debo hacerlo, pero hay algo que debes saber, algo que puede cambiarlo todo, dijo mientras daba un paso atrás, el temor asomándose en su mirada. ¿Qué es? Su promesa se sentaba sobre la mesa como una nube pesada, una revelación que podría ser la última oportunidad de un puente entre nuestros mundos. Mariana no está tan lejos de aquí como piensas, murmuró en un tono bajo, como si sus palabras pudieran despertar fantasmas. Antes de que pudiera procesarlo, giró sobre sus talones, y con un giro final de su mirada, desapareció por la puerta, llevándose consigo el eco de una promesa inconclusa. Me quedé allí, estática, con el pulso acelerado y sumida en la incertidumbre, consciente de que las sombras ya se estaban alzando y que el viaje apenas comenzaba. El eco del cierre de la puerta resonó en mis oídos como un tambor lejano, dejando tras de sí un vacío abrumador.
El tiempo parecía detenerse mientras luchaba por procesar la huida repentina de ese ser que se había convertido en mi ancla en medio de la tormenta. La revelación que había dejado en el aire contenía un filo cortante que no podía ignorar. Mariana. Su nombre vibraba en mi mente, quería correr tras él, gritarle que se quedara, pero mis piernas parecían haber perdido toda voluntad. La idea de que podía haber más en esta historia, que Mariana la misma a quien temía y, al mismo tiempo, sentía como una sombra familiar pudiera estar más cerca de lo que pensaba, me mantenía inmóvil. Como había logrado entrelazarse tan profundamente en nuestras vidas, me arrastré hacia el sofá, abrumada por la confusión. Volví a recorrer en mi mente las palabras de mi amante. Mariana no está tan lejos de aquí como piensas. ¿Qué quería decir? Las horas se afilaban en mi mente, como espadas, listas para cortarlas con respuestas que no llegaban. Finalmente, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que averiguar la verdad. Una parte de mí reconocía lo peligroso que sería sumergirme en el pasado de él y de Mariana, pero la otra anhelaba la conexión que ambas sombras compartían. Desde mi teléfono, pasé los dedos sobre la pantalla, buscando números que me pudieran acercar a aquellas respuestas que tanto necesitaba. El sonido del timbre resonó en mi apartamento, rompiendo el silencio y sacándome de mis pensamientos. Mis manos temblaban levemente mientras iba a abrir. ¿Sería él? ¿Había reconsiderado su decisión? Pero al abrir la puerta, me encontré con la figura de un hombre que nunca había visto antes. «Estás en peligro», dijo de golpe, su voz grave combinándose con el ambiente tenso. Su porte era autoritario y su mirada inquebrantable. «Sé que no entenderás, pero me han enviado para protegerte». ¿Protegerme de qué? La inquietud se formó como un nudo en mi estómago mientras recordaba las palabras de mi amante. Así que, efectivamente, había consecuencias. No solo para él, sino para mí también. Sin embargo, me negué a mostrar miedo. Tu vínculo con él te ha puesto en la mira, sentenció, cruzando los brazos, como si la advertencia pudiera encadenarme a su preocupación. La conexión con mi amante, que me parecía tan íntima y real, se transformaba en un hilo peligroso. Debo llevarte a un lugar seguro. No iré a ninguna parte contigo. No incluso si lo que dices es cierto. Eran palabras valientes, pero temía que su verdad estuviera enraizada en algo oscuro. Entiendo tu desconfianza, pero tengo pruebas de lo que digo. Sacó un teléfono móvil de su bolsillo y me mostró una imagen, un tríptico de 3 personas, mi amante y otro par, entre ellos, una mujer que reconocía instantáneamente. Sus ojos eran los de Mariana, la confusión se apoderó de mí de inmediato. ¿Qué está pasando? El aire cambió, de repente, todo lo que creía saber sobre Mariana se tambaleaba. ¿Quién eres tú? Soy un amigo de Mariana. Y te explicaré todo, pero necesitamos irnos ya. No hay tiempo. Sus ojos buscaron los míos, y en ese breve intercambio de energía, sentí una chispita de esperanza en medio de la tormenta. Quizás este hombre no era el enemigo que temía. Las palabras de mi amante, llenas de secretos y advertencias, resonaron en mi mente. Pero había uno que sobresalía entre todas ellas: Mariana no está tan lejos de aquí como piensas. Con la fe en que encontraría la verdad, decidí que enfrentar el peligro era mi única opción. Moví mi cuerpo hacia atrás, asintiendo lentamente. Está bien, llevaré contigo. Pero solo si me prometes que me dirás cada detalle, sin omisiones. Prometido, contestó, extendiendo la mano. En ese instante, supe que me estaba adentrando en un mundo del que no había escapatoria, pero era una decisión que, sin duda, marcaría el rumbo de todo lo que vendría. Al salir del apartamento, la sombra de la incertidumbre continuaba acompañándome. El camino no prometía ser fácil, pero en mi interior, una semilla de valentía empezaba a florecer. Sin saberlo, había cruzado la línea entre la vida que conocía y una oscura realidad que me esperaba, y en medio de la oscuridad y el caos que acechaba, la promesa de un descubrimiento había comenzado a formarse.
dejando claro que los enigmas de Mariana solo eran el principio de una historia aún por contar. Mientras avanzábamos, el silencio se llenaba de secretos apremiantes y revelaciones que aguardaban una carrera contra el tiempo hacia un desenlace que prometía ser simplemente desgarrador. El pasillo del edificio se sentía desolado y sombrío mientras caminábamos. Cada paso sobre el frío suelo de cerámica retumbaba en mis oídos, amplificando la ansiedad que empezaba a latir en mi pecho. El hombre que tenía a mi lado, aunque prometía respuestas, también emanaba un aura de peligro que me ponía en alerta. Era como si un halo de tormenta lo rodeara, y el viento frío comenzaba a azotar mis pensamientos. Mi nombre es Andrés, se presentó, rompiendo el silencio que se había hecho denso entre nosotros. Su tono, a pesar de ser autoritario, tenía una dulzura que contrastaba con la gravedad de nuestra situación. Mariana me confió tu seguridad. En cuanto pueda, te diré lo que debes saber para entender todo esto. Lo miré, buscando alguna señal de sinceridad en su expresión. Era un extraño, pero la conexión que tenía con Mariana me parecía más fuerte que mi tensión hacia él. ¿Qué es lo que le ha sucedido a ella? ¿Por qué tengo que estar en peligro? Andrés sacudió la cabeza, como si todavía no estuviera listo para revelar las profundas corrientes que arrastraban nuestras vidas. No puedo hablar sobre eso aquí. Necesitamos salir, mis pensamientos se agitaban, un torbellino de miedo y confusión. Quería que el tiempo se detuviera, que me dijera todo de una vez, pero sabía que debía confiar en él, al menos por ahora. El eco de las palabras de mi amante resonaba en mi mente, desconfía de lo que parece seguro. Si eso era cierto, ¿podría fiarme de Andrés? A medida que avanzábamos hacia la salida del edificio, noté que las luces parpadeaban, generando sombras en las paredes. Era una imagen inquietante. Salimos a la calle, donde la noche había tomado un matiz oscuro y pesadumbroso. La lluvia comenzó a caer, fina pero persistente, como un manto que envolvía la escena sobre nosotros. Vamos, dijo Andrés, guiándome hacia un vehículo esperándonos. Era un SUV negro, oscuro como la noche misma. Me senté en el interior, sintiendo la seguridad de las puertas cerradas, aunque el temor nunca se desvanecía por completo. Cuéntame sobre Mariana, pedí de nuevo, mi voz apenas un susurro. Cada palabra que no conocía era un peso extra en mi pecho. Es difícil. Su vida está llena de secretos y no puedo comprometerte por completo, comenzó, pero antes de que pudiera continuar, la tensión creció en el ambiente como una tormenta a punto de estallar. Lo que puedo decirte es que Mariana y tú están más conectadas de lo que piensas, y lo que ella enfrenta podría igualmente arrastrarte a ti. Un momento de silencio se instaló entre nosotros, mientras mis pensamientos corrían como una galopante manada de caballos. No estaba preparada para el peso de una verdad que apenas empezaba a comprender. En ese instante, me di cuenta de que Mariana no era solo un nombre borroso en mi memoria, era el vínculo con algo peligroso, un hilo que me llevaba a una red de secretos. Andrés aceleró y el motor resonó como un grito ahogado en la noche. La lluvia golpeteaba el cristal, convirtiendo el mundo exterior en manchas confusas. Hay algo más que te debo contar, dijo, enderezando el rumbo con una firmeza que traía promesas de seriedad. Lo que tienes que saber es que te han estado observando. Desde que comenzaste a salir con él, mis músculos se tensaron. La idea de ser observada, de ser un pez atrapado en una red invisible, hizo que el aire se volviera más denso. ¿Quiénes son? ¿Por qué? Las palabras de Andrés parecían cargadas de un peso mayor del que estaba dispuesta a asumir. No puedo darte nombres, pero son personas cercanas a Mariana. Y ella ha tomado decisiones que han afectado a muchos. Su voz se tornó más grave, y ahí, en la penumbra del vehículo, vi un destello de preocupación en sus ojos. ¿Decisiones? ¿Qué clase de decisiones? La desesperación se empezaba a filtrar en mi tono mientras la incertidumbre se instalaba como una sombra sobre mí. Eso es lo que debemos descubrir, respondió, y su mirada se desvió hacia el retrovisor, como si esperara ver algo en la distancia.
Solo asegúrate de que ni una sola palabra que hablemos llegue a oídos equivocados. Agradecí su protección, pero a la vez, sentí que la situación se tornaba más tensa y complicada. Fue en ese momento que algo en mi interior hizo clic. ¿Había una verdad oculta que me unía a Mariana? ¿Era capaz de enfrentarla? ¿Y si esa conexión me llevara a la ruptura de mi propia identidad? Y justo cuando la idea de escapar de la tormenta empezaba a asomar como una posibilidad, la luz de un vehículo se encendió detrás de nosotros. Una chispa de preocupación encendió mi mente. Andrés apretó el acelerador y el mundo se volvió un borrón de luces tenues y sombras amenazantes. De repente, mi corazón se tambaleó al darse cuenta de que este viaje apenas había comenzado, y la verdad detrás de Mariana todavía permanecía oculta. La revelación podría ser el principio de un profundo abismo, y que tan lejos estaría dispuesta a caer en esa búsqueda, ahora que había emprendido este camino, era una cuestión que resurgiría con cada paso. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en ríos oscuros y relucientes. Mi corazón latía, abrías más y más el compás del miedo en mi pecho. Andrés mantuvo el vehículo a una velocidad constante, pero la tensión en el interior era palpable. Miré a través de la ventana, observando las siluetas de edificios que se desvanecían con cada giro. ¿A dónde vamos?, pregunté, tratando de aferrarme a algún sentido de control en medio de esta vorágine. Un lugar seguro, respondió, pero sus ojos, ese océano de incertidumbre, no mostraban el mismo aplomo que su voz. Necesitamos hablar con alguien que pueda ayudarte a entender. Las palabras lugar seguro resonaron en mi mente como una ironía cruel. Si esto era verdaderamente un lugar seguro, ¿por qué mi piel se erizaba con cada sombra que pasaba? La idea de enfrentar un misterio conectado a Mariana, de velar secretos que me ataban a un pasado del cual no tenía la menor idea, me llenaba de determinación, pero también de una ansiedad paralizante. La ciudad oscurecía a nuestro alrededor, y cuando por fin llegamos a un destino, un pequeño edificio de ladrillo desgastado, el ambiente cambió de inmediato. Aunque la tormenta seguía azotando, el aire aquí parecía más ligero. Andrés estacionó, pero aún así, el miedo se anidaba en mí. Bajé del vehículo a su lado, el sonido de nuestros pasos resonando en el pavimento mojado. Dentro de este lugar hay respuestas, murmuró Andrés, abriendo la puerta y señalándome que entrara primero. La entrada estaba iluminada tenuemente, lo que resultaba acogedor en contraste con la oscuridad que nos rodeaba. El lugar era un pequeño café, con mesas vacías y decoraciones en las paredes que contaban historias de un pasado mejor. Sin embargo, la atmósfera parecía cargada de secretos silenciados. Cada rincón parecía observarnos. Nos sentamos en una mesa alejada, donde la luz tenue creaba un pequeño refugio. La lluvia aún golpeaba las ventanas, como si intentara advertirnos de la tormenta que se avecinaba. Andrés me miró de una manera que transmitía paciencia, aunque detrás había una preocupación genuina. Debes entender que lo que estamos a punto de discutir puede cambiar las cosas, empezó, su mirada firme y directa. Es sobre Mariana, ¿verdad? Mi voz tembló un poco. ¿Qué ha hecho? ¿Qué la ha llevado a esto? Mariana ha estado involucrada con personas que son muy poderosas, personas que no dudan en recurrir a métodos extremos, explicó Andrés, manteniendo su voz baja. Y estas decisiones tienen consecuencias. Consecuencias que ahora te afectan a ti, las palabras pesaban sobre mí. La idea de que Mariana, a quien había amado y a la que creía conocer, había estado atrapada en un mundo que no imaginaba, provocó un torbellino dentro de mí. ¿Y si ella está en peligro? ¿Qué tipo de personas estamos tratando aquí? Andrés pareció meditar la respuesta. No puedo darte todas las respuestas ahora, pero lo que puedo decirte es que hay algo que ella ha escondido, algo que muchos quisieran destruir. Y tú, eres parte de todo esto, Mariana lo ha puesto en riesgo. Mis pensamientos dieron vueltas en mi cabeza. Me sentía como si hubiera caído en un laberinto de intrigas y verdades ocultas sobre las que no tenía el control. ¿Por qué me lo está haciendo a mí? ¿Por qué yo?
Porque hay una conexión entre ustedes que ni ella misma comprende del todo, dijo, y la gravedad de su declaración me dejaba sin aliento. Justo cuando estaba a punto de hacer otra pregunta, la puerta del café se abrió, dejando entrar a un hombre con un abrigo oscuro que empapaba el suelo de agua. Sus ojos escudriñaron el lugar, y el ambiente se volvió tenso en un instante. Los latidos en mi pecho se aceleraron al unísono con los pasos del extraño hacia nuestra mesa. Andrew, dijo, el tono de su voz apagándose en el ruido de la lluvia. ¿Es ella? Andrés se enderezó, y yo pude ver una chispa de preocupación en su mirada. Sí. Pero aún no es el momento. Nos están buscando, la tensión en el aire era palpable. La sensación de vulnerabilidad se adensaba en mi pecho mientras el desconocido se inclinaba hacia nosotros, lo que me hizo darme cuenta de que las preguntas se acumularían. La puerta a la verdad estaba completamente abierta, pero la tormenta de incertidumbre crecía a nuestro alrededor. No podemos quedarnos aquí, dijo Andrés con firmeza, y se levantó rápidamente. Ponte esto. Sacó un abrigo negro y me lo dio para que me cubriera, antes de que, como un relámpago, decidiera que el tiempo de las palabras había terminado. Nos dirigimos hacia la salida, aún aturdidos por la inesperada aparición del extraño. A medida que cruzábamos el umbral, la lluvia parecía gritar alrededor de nosotros, y sentí que esta vez el destino no se limitaría a llevárnoslo lejos, sino que me empujaría a un abismo del que no estaría preparada para regresar. El camino por delante prometía dolor y revelaciones, y yo estaba al borde de un precipicio emocional en el que cada paso podría definirme. Pero ¿cómo podría enfrentar lo desconocido cuando las sombras del pasado comenzaban a arremolinarse a mi alrededor con más fuerza que nunca? La verdad, aún inalcanzable, me esperaba en alguna parte, mientras la noche se tragaba nuestra fuga. El eco de los pasos sobre el pavimento mojado parecía intensificarse a medida que salíamos del café, cada instante pesando más en mi pecho. La lluvia continuaba su sinfonía caótica, creando un telón de fondo que acompañaba nuestra fuga, como si el propio cielo llorara por la incertidumbre que nos rodeaba. Andrés me guiaba con determinación, pero había un nuevo aire en él, una especie de urgencia que antes no había percibido. Debemos ser rápidos, susurró, apretando mi mano en un gesto que buscaba calmar mi creciente inquietud. Sin embargo, ese contacto sincero solo me hizo preguntarme cuánto tiempo tendríamos antes de que todo se complicara aún más. Cuando llegamos al auto, él me ayudó a entrar antes de correr hacia el lado del conductor, la mirada escaneando constantemente el entorno como un animal en alerta. ¿Quién era ese hombre?, logré preguntar mientras él encendía el motor y daba marcha atrás con un giro hábil. ¿Por qué parecía tan asustado? Era un contacto que podría habernos proporcionado información, respondió mientras maniobraba entre las calles empapadas. Pero no era seguro permanecer allí más tiempo. Lo que podemos hacer es encontrar un lugar donde podamos escondernos y elaborar un plan. Mis pensamientos giraban como un torbellino descontrolado. La posibilidad de que nuestras vidas estuvieran en peligro me sacudía, y Mariana era la única razón por la que estaba atrapada en este caos. Pero si hay personas que nos buscan, ¿a dónde vamos? ¿Cómo podemos estar a salvo? Sé de un lugar, dijo, su voz era un ancla en medio del caos. Alguien en quien puedo confiar. Podría tener respuestas para ti. Solo tenemos que llegar allí. Mientras hablaba, me sentía atrapada entre la esperanza que sus palabras ofrecían y el miedo paralizante que se apoderaba de mí. Era la primera vez que sentía una mezcla de inseguridad y anhelo por descubrir la verdad sobre Mariana. Aunque sabía que lo que iba a enfrentar posiblemente desgarraría la imagen perfecta que había creado de ella, el deseo de comprender la distancia creciente entre nosotros me impulsaba. Pasaron los minutos que parecieron horas mientras cruzábamos la ciudad. Las luces de neón de los anuncios parpadeantes salpicaban brevemente el interior del auto, creando sombras danzantes que reflejaban así mi confusión interna. Miré por la ventana hacia la lluvia, tratando de clarificar mis pensamientos, cuando una idea aterradora me golpeó con fuerza. ¿Y si no está bien, Andrés?
Si hay algo realmente serio que la involucra, si la han llevado a algún lugar, comenzaba a sentir que las últimas palabras me atrapaban, como un nudo que no podía desatar. ¿Y si esto es mi culpa? Andrés desvió la mirada momentáneamente, atrapado entre la carretera y mis ojos que reflejaban un mar de preocupaciones. No es tu culpa. Nunca lo ha sido. Mariana eligió este camino. Lo que tienes que entender es que tú eres la clave, no el problema. Esas palabras fueron como un soplo de aire fresco. La idea de ser parte de algo grande, la posibilidad de revertir el daño que podría haberse hecho, comenzó a gestarse en mi interior. A pesar del miedo, comencé a sentir un pequeño indicio de valentía. Cuando llegamos a un edificio que parecía más accesible, Andrés estacionó y apagó el motor. Es aquí, dijo. Sus ojos se encontraron con los míos, de nuevo buscando un camino a través del temor y la ansiedad. ¿Qué haremos ahora?, pregunté, sintiendo que la tormenta en mi pecho no había amainado. Entrar. Quien nos espera sabe cuánto riesgo estamos corriendo. Pero también sabe lo que Mariana ha estado ocultando, aseguró, abriendo la puerta del auto antes de cerrar su mano en mí para ayudarme a salir. La lluvia se había relajado un poco, pero el aire seguía cargado de una energía inquietante. Cuando llegamos a la puerta del edificio, me detuve un momento, observando la entrada que podría conducir a la verdad y a la revelación de secretos que nunca quise descubrir. ¿Estás lista?, preguntó Andrés suavemente, pero yo sabía que la decisión era mía. Los latidos del corazón sonaban como un tambor en mi pecho. Dentro de mí, una batalla se libraba entre la curiosidad y el miedo a lo que podría descubrir. Con un suspiro profundo, asentí, y juntos cruzamos la puerta. Al cerrar detrás de nosotros, sentí como el peso del momento se posaba en mis hombros. La sala estaba iluminada débilmente, con un aire de secretos listos para ser revelados. A medida que nos acercábamos a una figura en la penumbra, mi corazón tambaleaba. Cada paso sentía como si se tratara de un viaje hacia la verdad, no solo sobre Mariana, sino sobre mí misma. Pero antes de que pudiera formular la próxima pregunta, la figura emergió, y su rostro me dejó helada. Era alguien del pasado que nunca esperé ver de nuevo, y la revelación golpeó mi pecho como un rayo atravesando la oscuridad. Tú, exclamé, sintiendo que el mundo a mi alrededor se tambaleaba. ¿Cómo esta persona estaba aquí, y qué significaba eso para la búsqueda de Mariana? La desilusión y la esperanza se mezclaban en un remolino emocional que me dejó sin aliento. ¿Y tú qué haces aquí? La incredulidad me brotó de los labios, como si cada palabra estuviera impregnada de un oleaje de recuerdos que no podía controlar. El silencio se apoderó del espacio, cortando el aire denso que me rodeaba, mientras la figura se acercaba y las sombras se arrastraban tras de él, como si el pasado viniera a cobrarme la deuda de los años. Andrés permaneció en un segundo plano, su mirada cuidadosa, como si intentara descifrar la conversación, la historia que se iba tejiendo. No esperaba verte de nuevo, insistí, mis palabras eran más un susurro de asombro que una declaración fiera. ¿Qué sabes de Mariana? La figura movió su cabeza lentamente y, al hacerlo, una luz tenue iluminó su rostro. Era él, Diego, un viejo amigo que una vez me había hecho sonreír en los días más oscuros. Su presencia avivó un fuego que creía extinguible, pero la tristeza que dejó su partida apenas había comenzado a sanar. Con una voz que apenas era un eco, preguntó, ¿Mariana? ¿Ella está en problemas? La recuperación de la sorpresa me llevó a un nerviosismo palpable en mis manos, que ahora buscaban el contacto seguro de Andrés. Eso parece. ¿Sabes algo? Necesitamos ayuda. Diego dio un paso hacia adelante, y todo lo que había querido ocultar en mí se agitó en un cóctel tóxico de amor y rencor. La última vez que la vi, estaba desenterrando secretos que muchos preferirían que se quedaran bajo llave. ¿No es eso lo que buscabas? Recordaba cómo, en nuestra juventud, las charlas bajo la luna se habían entrelazado con sueños de aventuras. Pero pronto esos sueños se tornaron en pesadillas y separaciones. Sí,
Pero no sabía que se había convertido en un peligro para sí misma, respondí, con el corazón acelerado. Los ojos de Diego se oscurecieron, su preocupación era palpable. Lo que debes entender es que esas decisiones tienen consecuencias. Mariana está involucrada en algo peligroso, algo mucho más grande de lo que podrías imaginar. Mientras sus palabras resonaban en el aire, la tormenta en mi pecho se intensificó. El miedo a la verdad y la desesperación comenzaron a fusionarse en un nudo estrangulador, apretándose a medida que recordaba momentos felices de nuestra amistad que parecían lejanos ahora. ¿Qué tipo de peligro? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Diego dio un paso hacia mí y, por un momento, recordé esos días de protección que solía ofrecerme. Porque en ese entonces no tenía pruebas y tampoco quería arrastrarte a esta oscuridad, pero ahora tengo razones para creer que hay personas que la siguen, y no se detendrán hasta conseguir lo que buscan. Andrés interrumpió, llevándose un paso hacia adelante, decidido, como un escudo protector entre Diego y yo. ¿Tú sabes dónde está Mariana? ¿Qué se supone que debemos hacer? Escucha, continuó Diego, mirándome a los ojos. He estado trabajando en la sombra. Gente de su entorno ha comenzado a desaparecer. Ella tiene que irse. No están bromeando. Si queremos ayudarla, debemos hacerlo rápido. Hay un lugar seguro donde podemos ir. Pero debes confiar en mí. La decisión pendía sobre mí como un hacha, y cada palabra que decía Diego significaba más responsabilidades y peligros para mí. La complejidad de la situación se enredaba aún más con cada mirada y cada silencio compartido. Andrés miró de uno a otro, a la expectativa, preguntándose si, quizás, lo que contaba Diego era exactamente lo que necesitábamos, o si era solo una peligrosa tangente. La ambigüedad de la confianza brillaba entre nosotros como una luz tenue, oscura por no saber en quién realmente podía depositar mi fe. ¿Entonces qué hacemos? Finalmente me decidí a preguntar, sintiendo como esta conversación me transformaba en alguien que nunca supe que podía ser. Diego tomó un respiro profundo, la incertidumbre marcando su rostro. Vamos a encontrarla, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Debemos alejarnos de la ciudad. Hay un refugio, un lugar donde podemos estar a salvo mientras armamos un plan. Cada palabra era un grano de arena en una balanza de decisiones. Mi corazón se debatía entre el deber y el deseo, entre la valiente búsqueda de Mariana y el temor a lo oculto que sería desenterrado al buscarla. Ante mí se dibujaba un abismo desconocido, y la única opción era cerrar los ojos y dar un salto. Justo cuando estaba a punto de asentir, el sonido abrupto de un teléfono sonando rompió el tenso momento, cortando la conversación y ahondando aún más en el misterio. Miré a Andrés con ansiedad, y su gesto de preocupación fue como un destello. «¿Eres tú?», murmuré mientras él sacaba el teléfono de su bolsillo, pero su expresión se tornó sombría mientras respondía. La conversación parecía reveladora, pues su rostro palideció, desvaneciendo la esperanza que poco a poco comenzaba a florecer. Al terminar, Andrés apagó el teléfono, su voz apenas un susurro. «Tienen pistas sobre nosotros. Ya están buscándonos». El eco de sus palabras retumbó en mí como un trueno, y el abismo del dolor se volvió aún más oscuro. Tenía miedo de lo que podría encontrar y en lo que me estaba convirtiendo. La decisión estaba apenas comenzando a tomar forma, pero una cosa era clara, no había vuelta atrás. «Rápido, necesito tiempo», murmuró Andrés, y con esas palabras, la sensación de que nuestra vida estaba a punto de cambiar completamente se hizo tangible. La tensión se adensó en el aire como una niebla pesadez, atrayendo la atención hacia nosotros. Andrés estaba visiblemente nervioso, sus ojos rápidamente evaluando la habitación en busca de un plan de escape. Me sentía atrapada entre las sombras del pasado y la incertidumbre del futuro. La voz de Diego, ahora grave y preocupante, resonaba en mi mente. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Qué demonios hacemos ahora?, murmuré, tratando de que mi voz no temblara, consciente de que lo que estaba en juego superaba con creces nuestras capacidades individuales. La angustia se palpaba, marcando la piel como un frío helado.
no hay tiempo que perder. Tienes que confiar en mí y seguirme, sin hacer preguntas, dijo Diego, de forma casi imperativa, mientras comenzaba a caminar hacia la salida. Sus pasos eran firmes, pero podía ver en su entrecejo una línea de agotamiento acumulado por demasiados secretos. Pero, a pesar de ese agotamiento, había algo en su determinación que me recordó a la época en que todo parecía posible, cuando era un extraño verídico. Andrés me miró intensamente, buscando en mis ojos una respuesta a esa pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Yo podía ver su deseo de protegerme, ese instinto honesto y valiente que había admirado en él desde el primer día. Lo único que sabía era que, sea lo que fuere que nos esperaba, no podía alejarme de su lado. Vamos, murmuré, y sin más tiempo que perder, lo seguí. El sendero hacia la salida estaba plagado de escombros de la antigua normalidad que una vez compartí con Mariana. Las risas, los chismes, la complicidad de los días despreocupados antes de que la oscuridad se interpusiera. Cada paso que daba me daba escalofríos, recordándome lo frágil que era la vida, lo cerca que había estado de ser parte de un rompecabezas que se desmoronaba. Salimos a la calle, donde el aire estaba cargado con un brillante murmullo de actividad, ajeno a nuestro drama. Diego nos llevó a un callejón, sus ojos escaneando la zona como si cada sombra pudiera ocultar el peligro al acecho. No podemos quedarnos aquí demasiado tiempo. ¿Tienes el auto cerca?, le preguntó a Andrés, recuperando un poco de lucidez en medio del pánico. Andrés asintió, señalando hacia el final del callejón. Está solo a 2 cuadras. Vamos. Mientras avanzábamos, sentí que el nudo en mi estómago se hacía más fuerte, un recordatorio persistente de las decisiones que habíamos tomado. La vida se resumía en un instante, 2 opciones, la valiente búsqueda de la verdad o el refugio en la ignorancia. Me pregunté qué haría Mariana si estuviera aquí y sintiera la urgencia de la situación. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, pregunté casi en un murmullo, dirigiéndome a Diego, incapaz de quitarme la sensación de que el tiempo corría en nuestra contra. Sin duda, menos del que quisiéramos. Necesitamos encontrarla antes de que se entere de que estamos en esta situación y se aleje de nosotros. Todo lo que ha hecho, la ha llevado a esta encrucijada, dijo Diego, y su voz era un eco de preocupación encapsulada en recuerdos. Cuando llegamos al auto, el motor rugió suavemente al encenderse. Andrés se acomodó al volante mientras Diego se sentaba atrás, sus ojos y mente ya tramando el siguiente paso. Me senté en el asiento del copiloto, la vibración del motor sumándose a la inquietante sinfonía de mi corazón acelerado. Dame un segundo, dijo Andrés, una mano sobre el volante mientras miraba a Diego. Sé que esto es complicado, pero ¿por qué justo ahora? ¿Por qué no antes? Porque ella estaba en peligro, pero no tenía ni la evidencia ni los recursos para advertirte. Ahora es demasiado tarde para mirar atrás. Hay algo oscuro aquí, y si ella ha destapado algo, no se detendrán hasta callarla. Ya no es solo peligro para ella, ahora también para nosotros, respondió Diego, su mirada fija en el camino. Otra punzada de miedo se apoderó de mí. Mariana, siempre tan viva y llena de esperanzas, atrapada en un juego que ni ella misma comprendía. Apretando los labios, las imágenes de nuestras risas juntos volvían a inundar mi mente, mezcladas con la lógica fría del peligro real. Cuando por fin tomamos una curva, un destello de luces brillantes me sorprendió. Eran coches de policía, rodeando a una multitud en el borde de una plaza. Miré a Andrés, la preocupación en sus ojos la decía todo. No podemos pasar por ahí. Necesitamos un camino alternativo, le advertí. Es una trampa. Debemos darnos prisa, dijo Diego, y en ese momento el futuro se hizo más nebuloso que nunca. La realidad se desvanecía, y la presión del mundo exterior se contraía sobre nosotros. En un intento por tomar un camino secundario, Andrés aceleró, pero la mirada de Diego nunca dejó de escrutar fuera del cristal. Ese día, la vulnerabilidad de ser jóvenes soñadores se había transformado en la responsabilidad de estar a cargo de vidas en peligro.
Tenía que creer que saldríamos de esta situación juntos, y en el fragor de la confusión, justo en el instante en que sentí que todo se desmoronaría, un vehículo negro nos siguió. Mi corazón golpeó con fuerza, no solo en miedo, sino también en una revelación aterradora. La escena estaba lejos de terminar. Rápido, Andrés. Pedaleamos más fuerte, grité, mi voz resonando en el encierro del coche. Pero mientras miraba hacia atrás, me di cuenta de que lo peor estaba por venir, y nuestras trayectorias estaban a punto de entrelazarse con una verdad que ninguno de nosotros esperaba. Todo parecía un torbellino. La lluvia, el ruido de los coches, el eco de mis pensamientos cada vez más caóticos. Había algo ominoso en la persecución que comenzaba a anticipar, un peso que se arrastraba tras nosotros como una sombra voraz. Las luces del vehículo negro que nos seguía se acercaban, dos luceros amenazantes en la noche. Podía sentir cómo el miedo mordía mis entrañas, pero en medio de aquel horror, una chispa de determinación empezaba a florecer. No permitiría que mi historia terminara aquí. Andrés aceleró, su decisión de protegerme nutría la valentía que crecía en mí. No te preocupes, yo empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar, escuché el estallido del vidrio de la ventana trasera. Mi corazón se detuvo. Una ronda de balas resonó en el aire y un grito ahogado brotó de mis labios. El caos era palpable y nos envolvía en una sinuosa danza de peligro real. Agáchate. Andrés ordenó, su voz firme pero llena de una preocupación palpable. En un instante, la adrenalina eclipsó el miedo. Con un movimiento rápido, me agaché en el asiento y sentí que el tiempo se ralentizaba. Diego, quédate dentro, le grité, consciente de que su impulso protector podría costarle mucho. El coche zigzagueaba por las calles, cada giro parecía una batalla entre la disyuntiva de escapar o enfrentar el futuro que se avecinaba bajo la mirada desconcertante de la oscuridad. Entonces sonó un golpe sordo. No puedo mantener el coche así por mucho tiempo, gritó Andrés, discutiendo contra la tormenta exterior y el caos interno. Miré hacia atrás, los ojos de Diego buscaban la esperanza en alguna parte del camino, incapaz de descifrar lo que se aproximaba. Dame un maldito punto de referencia, algo que nos lleve a un lugar seguro, rugió Andrés, ahogando la impotencia que ambos sentíamos. En un instante, recordé el nombre del refugio que Diego había mencionado, el lugar donde podríamos encontrar apoyo. La granja de la tía de Mariana. Exclamé, el calor de la revelación iluminando mi mente. Debe ser nuestro destino, es el único lugar seguro que se me ocurre. Diego asintió, ya comprendiendo. En la carretera hacia el este, y en ese instante, el cielo parecía abrirse y liberar su furia. Sin embargo, el mapa de mis memorias ya había comenzado a dibujar la ruta hacia un destino incierto. A la derecha, grité, dejando que mi voz emergiera entre las sombras y sirviera de guía. Andrés giró el volante con determinación, pero un nuevo destello de luces brillantes se encendió ante nosotros, una barricada. Lo siento, no tengo otra opción, suspiró, apretando el volante con fuerza. El miedo se apoderó de mí mientras sobrepasábamos la línea de piedra. El eco de las sirenas resonaba en cada latido de mi corazón, la granja estaba ahí, apenas visible entre las sombras, como un refugio en un mar de caos. Ahí está, exclamé, sintiendo que la esperanza florecía. Acelera. Cada segundo era crucial, cada decisión cargaba el peso de nuestras vidas. El coche se detuvo bruscamente en el umbral de la granja. Sin pensarlo, salí corriendo hacia la puerta principal, sentías las gotas de lluvia traicioneras resbalando por mi piel, mi corazón latiendo al ritmo del peligro. ¿Dónde está Mariana?, rugí, mirando a mi alrededor, ansiosa por encontrar ese rostro conocido que me prometiera seguridad en medio de la tormenta. Frente a mí, la figura de una mujer emergió de las sombras, cubierta de barro pero desbordante de fuerza. Y ahí estaba, justo en el centro de la revelación, Mariana. Mariana, grité, la emoción desbordando de mis labios. Ella se giró, sorprendida. En sus ojos había una mezcla de alivio y miedo.
¿Qué hacen aquí? Están en peligro. En ese instante, la verdad se desenredó ante mí como una maraña perdida de años. Nos están siguiendo, nosotros hemos, murmuré, incapaz de articular lo que había vivido. Pero el tiempo se agotaba, el ruido de la sirena seguía resonando a lo lejos, llevando consigo el temor que no podía dejar atrás. Escápense, dijo María, su voz firme incluso ante la adversidad. Debe ser tu decisión, pero no tengo tiempo para explicaciones. Debo encarar las consecuencias de mis actos. No podía dejar que el temor nos venciera, la historia que compartíamos se expandía más allá de lo que podríamos comprender. Un nudo apretó mi corazón. Mariana, tú no estás sola. Juntos enfrentaremos esto, juntos encontraremos la verdad. La tormenta que había comenzado con una puerta equivocada traía en su esencia una resolución inevitable. Y cuando nuestros ojos se encontraron, algo se encendió entre nosotros, como una promesa, una aceptación de que enfrentar la tormenta era nuestro destino, una decisión que nos unía más allá de la historia oculta de Mariana. Vale, se atrevió a sonreír, los ecos de nuestras antiguas risas resonando en el aire pesado mientras la puerta tras nosotros se cerraba. Entonces apretémonos los cinturones, porque esto apenas comienza y vamos a salir de esto juntos. Así, sin saber cómo avanzar cada minuto, comprendí que la verdadera fuerza no estaba en ignorar nuestro pasado, sino en tener la valentía de confrontarlo juntos. La última frase de mi mente reverberó en el silencio: las tormentas no solo destruyen, también forjan vínculos inquebrantables.